Hola, muy buenas tardes a todos. Esta segunda clase que vamos a dar trae como tema el movimiento uniformemente variado. Yo les dije a ustedes en la clase pasada que los cuerpos en el plano horizontal, deslizándose sobre la superficie de la Tierra, solamente tienen dos tipos de movimiento. Uno, el movimiento uniforme, y el otro es el movimiento uniformemente variado o el movimiento uniforme. Variado. Ya anteriormente vimos un uniforme. El uniforme se llama uniforme porque el cuerpo recorre espacios iguales con la misma velocidad, o sea, nunca varía la velocidad, por tanto la velocidad es constante. Como en el primer caso la velocidad es constante, quiere decir que no existe la aceleración, ¿ya? Entonces, acontece que este se llama variado porque había sido que, en este caso, en diferencia al anterior, el cuerpo recorre espacios diferentes pero con velocidades diferentes. O sea, en el primer espacio, en el primer intervalo de espacio tiene una velocidad. Cuando comienza a recorrer el segundo, varía en aumento la velocidad. Cuando comienza a recorrer el tercero, varía en aumento la velocidad con respecto a la velocidad que tenía en el segundo intervalo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que va avanzando el cuerpo y va recorriendo espacio, el cuerpo va, el móvil va aumentando gradualmente la velocidad. Y como va aumentando gradualmente la velocidad, evidentemente lo que está pasando es que se está acelerando y como consecuencia aparece la aceleración. Por eso, en este caso, sí existe la aceleración, ¿ya? Este caso es el caso que tiene entre sus características las mismas condiciones que tiene el movimiento uniforme. Aquí está en el pizarrón. Aquí está característica número 1, el espacio. El espacio está determinado por la ecuación del espacio o la ecuación horaria. En este caso es una ecuación diferente al movimiento uniforme, ¿ya? Aquí dice que es el espacio final es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Esa es la ecuación del espacio, que sería la ecuación horaria, ¿ya? Y está la segunda característica, que es la velocidad. La velocidad es igual, es velocidad final, V, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y como en este caso sí existe la aceleración, entonces aquí está la fórmula de la aceleración, que yo en la clase anterior se la di por primera vez, ¿ya? Que es una característica básica de la cinemática. Pues sencillamente la aceleración es del delta V en el delta T. El delta V es la variación de velocidad, sería la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. En este tipo de movimiento aparece una cuarta característica y aquí está, es la ecuación de Torricelli. Como ustedes pueden ver, esta ecuación de Torricelli se presenta así: la velocidad final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el espacio, por el delta S. Esta ecuación que ustedes ven acá fue la ecuación que inventó el físico italiano Torricelli, que es la ecuación que relaciona el espacio y relaciona la velocidad sin tener en cuenta el tiempo, ¿ya? Expresado en las ecuaciones del espacio ni expresado en la ecuación de velocidad. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos problemas o aquellos casos que aparezcan todos los datos, pero nunca aparezca el dato del tiempo, quiere decir que la solución de ese problema tiene que ser exclusivamente utilizando la fórmula de Torricelli. Sean atentos en ese detalle, lean los datos de los ejercicios y enseguida que vean que no haya el tiempo, que no aparezca el tiempo como dato, automáticamente no tienes otra alternativa que por obligación calcular utilizando la fórmula de Torricelli, ¿ya? En la fórmula de Torricelli se puede calcular la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración en el espacio. Puedes calcular cualquiera de estos parámetros que aparecen en la ecuación sin necesidad de utilizar como recurso el tiempo. ¿Está? Y en los problemas que les puse, van a ver que los problemas que les planteé, al final les pongo entre paréntesis: este problema no tiene como dato el tiempo, por tanto tienes que calcular por Torricelli. Se lo puse para que se dieran cuenta cómo el problema no trae el tiempo como dato y que por consiguiente tú tienes que calcular ese problema utilizando la ecuación de Torricelli.
Los problemas que le puse en esta clase, ustedes todos los van a desarrollar, los van a traer desarrollado a clase. Y en la clase, en la próxima clase, conmigo vamos a hacer la aclaración de la resolución de los problemas. Por si hubo alguna duda, esclarecerla, y si alguien no lo hizo, que aprenda a cómo resolver los problemas. ¿Vale? ¿Ok? Entonces nos encontramos en la próxima clase para lidiar, conciliar la respuesta de todos los problemas. Volviendo al tema acá, un detalle interesante. Si ustedes se fijan, aquí en la ecuación del espacio aparece el ítem de la aceleración, pero aparece como un medio de la aceleración por el tiempo. ¿Ya? O sea que el valor que va a aparecer aquí, en esta parte que está acá, es la mitad de la aceleración. Un medio de la aceleración quiere decir que es la mitad de la aceleración. Imagínate que la aceleración es la naranja. La naranja. En la ecuación te aparece la mitad de la naranja. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Había sido que después, aquí en la ecuación de la velocidad, aparece la aceleración multiplicada por el tiempo. Pero aquí ya no aparece la mitad de la naranja. Aquí aparece la naranja completa. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú veas la ecuación, si por casualidad de la vida, acá, en este valor, aparece 10t al cuadrado, quiere decir que 10 es la mitad del valor de la aceleración total. Y cuando vayas a resolver el problema y vayas a utilizar la ecuación de la velocidad, entonces aquí tú tienes que utilizar el valor de 20. ¿Ya? Porque sencillamente, si la mitad de la naranja era 10, acá era 10, sencillamente en esta ecuación me piden el valor de la naranja completa. Entonces la naranja completa es 20. Y ese es un detalle que tienen que tener en cuenta. No vaya a ser que cuando vayan a querer poner aquí el dato de la aceleración, al ver aquí un 10, vayas a poner aquí un 10. No, está mal. ¿Ya? Tienen que asociar, ¿verdad? Y tienen que saber deducir los valores. ¿Ya? Es la palabra. Otra cosa, como ustedes pueden ver, aquí en las ecuaciones aparecen todos los datos. Este es el valor de la velocidad inicial, el del espacio inicial, la velocidad inicial y el tiempo. Supongamos que si aquí, en este caso, el valor de la velocidad inicial fuera 5, ¿ya? Aquí te van a decir, favor de crear la ecuación de la velocidad del móvil. ¿Qué pasa? Para tú crear la ecuación de la velocidad de esta ecuación, supongamos que esta ecuación diga espacio, diga así, espacio es igual a 30 más 5t, ¿ya? Más 10t al cuadrado, ¿ya? Este valor es el valor del espacio inicial, este valor es de la velocidad inicial y este valor es la mitad de la aceleración, o sea, la mitad de la aceleración. ¿Qué pasa? Cuando después me digan, no te inciso, calcula la velocidad del cuerpo, tú tienes que fabricar la ecuación de la velocidad. Pero ¿cómo vas a hacerlo? Quitando los datos de la lectura que hiciste de la ecuación del espacio. Por tanto, si la ecuación de la velocidad dice que velocidad es igual a velocidad inicial y la velocidad inicial aquí era 5, yo aquí voy a poner 5. Después dice que es más el valor de la aceleración completo. Si aquí era 10, aquí voy a poner 20 y voy a poner t. Entonces, esta sería la ecuación de la velocidad que se corresponde con esta ecuación del espacio que le puse acá arriba como ejemplo. ¿Ya? Sobre este movimiento no hay mucho más que decir. Físicamente no hay mucho más que explicar. ¿Ya? Ahí les puse los ejercicios y en cada ejercicio vas a tener que utilizar en todos los casos la ecuación, casi siempre. Vas a tener que utilizar la ecuación del espacio, vas a tener que utilizar la ecuación de la velocidad, ¿ya? Porque te van a pedir calcular la aceleración, calcular el espacio y demás y demás, ¿ya? Aquí vas a ver que los ejercicios del movimiento uniformemente variado, también hay ejercicios que te dicen, calcula el tiempo del encuentro, calcula la posición del encuentro, calcula, o sea, todos los ítems que había en el movimiento uniforme. Sencillamente en esos tipos de problemas lo que van a ver son dos móviles
y te van a dar todos los datos. ¿Qué vas a hacer? Con los datos vas a fabricar la ecuación del espacio del móvil A, vas a fabricar la ecuación del espacio del móvil B. Cuando tengas las dos ecuaciones igual a una con la otra, y ahí comienzas a despejar T, y ese tiempo que lograste ese es el tiempo del encuentro. Cuando tengas el tiempo del encuentro, en este caso, vas entonces a la ecuación del móvil A, le pones el valor del tiempo y te va a salir un espacio. Agarra la ecuación del espacio del móvil B, le pones el mismo tiempo, calcula y te va a salir un espacio. Los dos espacios tienen que dar resultados iguales porque la posición del encuentro es que los móviles tienen que estar en el mismo kilómetro o en el mismo metro o en la misma distancia. ¿Ya? O sea que el procedimiento de cálculo aquí es idéntico al procedimiento del cálculo que yo le expliqué en el movimiento uniforme en el primer ejercicio que puse aquí a modo de ejemplo. ¿Ya? Yo espero que puedan asociar bien, que puedan aplicar bien. No es difícil, es posible, pero de todas formas ahí tienen unos cuantos ejercicios, todos muy buenos. Hay casos de ejercicios donde hay un móvil A y un móvil B, pero cuando tú vayas a fabricar las ecuaciones del espacio te vas a dar cuenta que el móvil A es un móvil que tenía movimiento uniforme, que no tenía aceleración, pero en la historia del problema el móvil B sí tiene aceleración. Entonces había sido que la ecuación del espacio del móvil B es una ecuación de este tipo, del movimiento variado. No importa, tú creas las dos ecuaciones diferentes, una de cada movimiento, igual las enfrentas, las igualas y de ahí despeja el tiempo igual. Y cuando tengas el tiempo del encuentro, vas a buscar la posición del encuentro. ¿Ok? Espero que me hayan entendido bien. Esto para nada es difícil. De cualquier manera, en clase traten de hacer los ejercicios, traten de probarse, pero en clase vamos a conciliar los resultados de los ejercicios para aquellos que lo hayan hecho, y si no, de todas formas conmigo lo van a hacer todo nuevamente otra vez en clase para que tengan una idea de cómo es que realmente se hacen los ejercicios. ¿Ok? Es todo lo que tengo que decirle por hoy. Espero que hayan entendido perfectamente bien y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.